candidaturas, y la política ya está acelerando lindo con esto, ¿no? Hoy Kicillof tiró una frase que no es la primera vez que la dice, pero hoy la reitera, y vos fíjate la frase que es: nuestra única y principal campaña es la vacunación. Que más allá de mandarle un mensaje a la oposición, es en realidad lo que está pensando el oficialismo, que la única campaña en el marco de una situación compleja en materia económica, la gran campaña del oficialismo parece ser que va a ser la vacunación. Sí, evidentemente es lo único que aparentemente va a tener para atrás, ¿no? De toda su promesa. Bueno, vamos a ver, pero vamos a ver qué opina nuestro entrevistado, porque en este marco de la campaña electoral empezaron a aparecer muchas encuestas, una campaña que todavía no empezó, empezaron a aparecer encuestas, y una de las que se difundió en las últimas horas fue la que hizo la consultora Circuitos, que el dato interesante para nosotros, Roberto, es que es una encuesta solamente de la provincia de Buenos Aires. Así que hay datos fresquitos ahí para analizar qué es lo que para analizar y cuál es el termómetro de esta encuesta en relación a lo que está pensando hoy el electorado de la provincia de Buenos Aires. Para esto estamos en contacto con Pablo Romá, el titular de la consultora Circuitos. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto Pascual, José Picón te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto y José. Bueno, Pablo, vos venís haciendo, o sea, la consultora viene haciendo muestreos mensualmente. ¿Qué has notado? ¿Ha cambiado mucho de abril a mayo? Esta encuesta es de fines de mayo, ¿no? ¿Has notado algún cambio en la tendencia del electorado de la encuesta de fines de abril a esta? Nosotros no notamos cambios significativos, sobre todo porque en términos electorales lo que nosotros queremos ver de alguna manera es la foto de los núcleos duros, ¿no? Porque cuando nosotros preguntamos por espacios y por identificación política respecto de los espacios, no estamos buscando estrictamente una tendencia electoral, sino más bien, bueno, ver cómo hoy está ordenado el escenario en términos de esos núcleos duros, ¿no? Porque lo que nosotros venimos viendo es que hay un porcentaje alto de entrevistados que responden no sentirse ni representados por unos, ni tampoco, si hoy fueran las elecciones, se sienten representados por ninguna fuerza, digamos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido no cambia mucho. Sí es cierto que lo que nosotros vemos es que el Frente de Todos tiene un rango, digamos, lo que venimos viendo de los distintos meses, un rango entre 30 y 36%, y Juntos por el Cambio entre 26 y 28 o 29, con lo cual creo que, digamos, lo que queda claro es que hay dos fuerzas mayoritarias, que al resto de las fuerzas le cuesta un poquito romper con esa tendencia, que yo creo que tiene que ver con el proceso de polarización más general que se da en la política, pero también en el conjunto de las discusiones sociales, y creo que, bueno, que ese es un poco desde dónde vamos a partir. Después habrá que ver cómo esas fuerzas pueden romper, digo, las fuerzas que hoy son minoritarias, romper esa tendencia de la polarización. No sé, me refiero al espacio federal que representa la Baña, que hoy quiere representar Guillermo Moreno, o Randazzo, tanto el Frente de Izquierda como los libertarios, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una foto que entiendo desde dónde vamos a partir, y cuando empiecen a jugar los posibles candidatos y los candidatos ya definidos, bueno, ahí sí me parece que vamos a mirar otra cosa que tiene que ver más con ese proceso de tendencias electorales más precisamente. O sea, acá una de las preguntas que hacen que llama la atención un poco y que, bueno, vos recién referías, es que cuando preguntan por cuál de los siguientes espacios se siente representada los consultados, el 32,3% te dice que por ninguno.
O sea que es gente que se considera independiente, digamos, que fluctúa y que puede ir de un lado a otro, como lo ha venido haciendo en las distintas elecciones. Sí, perdón. No, y que se siente kirchnerista el 26,4%, del PRO 13,5%, o se siente representado por el PRO, ¿no? Por el radicalismo 11,8%, por el peronismo no kirchnerista 6,2%, y por la izquierda 3,8%, y por los libertarios 3,1%. Hay ese 32,3% que uno tiende a decir que son independientes, se sienten independientes. Sí, yo creo que se sienten, digamos, más distantes de las fuerzas tradicionales, digamos, ¿no? De los partidos tradicionales, y me parece que en ese sentido un poco lo que vos marcabas, yo creo que ese sector oscila en términos de las propuestas, en términos de los candidatos y también un poco del humor social. Entonces me parece que ahí hay una situación que, digamos, me parece que a esta altura no conviene hacer ninguna operación estadística sobre ese sector, más bien reconocerlo, digamos, ¿no? No habría que proyectarlo, sino tratar de reconocerlo, que existe un porcentaje alto que no tiene una identificación política con las fuerzas hasta hoy presentes en el arco político, digamos, ¿no? Y que puede variar, puede cambiar. Entonces me parece que más allá de esta, porque yo cuando digo esto estoy pensando en esta discusión que se hace acerca de los propios y los extraños, digamos, ¿no? Entonces me parece que a veces el discurso de las fuerzas políticas es un discurso que va más hacia los propios, pero también hay un sector que yo creo que las fuerzas tienen que lograr convencer que no son propios, digamos, ¿no? Que no pertenecen a ninguna fuerza, a ningún espacio, al menos en la identificación, y que también se van definiendo por algunas cuestiones que son más precisas de la coyuntura, de la política, y también, bueno, cuestiones que hacen a lo ideológico, pero no necesariamente me parece que digamos, sean independientes como categoría propia, digamos, sino más bien yo creo que hay un distanciamiento con las fuerzas tradicionales, en términos de identificación, pero después a la hora de pensar la política, bueno, es un sector que oscila, que se mueve y que es determinante también, ¿no? Sí, claro. Una pregunta. De esos sectores, ¿a cuál ves vos con mayor potencialidad de crecimiento? Y si efectivamente se produce ese crecimiento, ¿a cuál de las fuerzas tradicionales podría restarle más margen de voto? Mira, hasta el mes pasado nosotros lo que veníamos viendo es que ese sector, cuando uno lo consulta sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura y con la situación general, es un sector que es más bien crítico del gobierno, digamos, ¿no? Es decir, que considera que la situación económica es negativa, que sus expectativas económicas no son del todo positivas, que reconoce la gestión económica, la gestión sanitaria del gobierno, pero no así la gestión económica, y yo creo que en ese sentido, bueno, es un perfil complejo porque yo creo que también la crisis que dejó el gobierno anterior también marca que hay un distanciamiento con algunas posiciones que venían a ser alternativas, superadoras, y que en realidad tampoco lo fueron. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido hoy, sin campaña, sin candidatos, es difícil pensar en una proyección de si puede beneficiar o perjudicar a alguna fuerza. Yo creo que hoy cambiemos sin una campaña o un discurso que pueda interpelar la sensibilidad social de un conjunto de la población que está sufriendo la crisis económica, es difícil también. Yo creo que para el gobierno, como ustedes decían, la campaña de vacunación va a ser muy importante, pero también la crisis económica es muy importante y afecta mucho, porque cuando uno ve y pregunta acerca de, por ejemplo, sobre las restricciones, bueno, hay un sector importante que aprueba las restricciones, pero también que se le hace muy difícil cumplirlas, y yo creo que
y en ese sentido tiene que ver también con la crisis económica, porque el cumplimiento no es solamente una posición ideológica o subjetiva o sanitaria, sino también es un posicionamiento económico de la necesidad de salir a buscar trabajo, de la necesidad de trabajar, y también de las empresas y de quienes digamos, sí, sobre todo de las empresas que necesitan que sus empleados vayan a trabajar. Por lo tanto, también cuando uno ve las imágenes de los trenes abarrotados de gente, digo, también entiende que más allá de que esas personas puedan considerar que la restricción es correcta, pero tienen que salir a trabajar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, me parece que esa tensión para el gobierno va a ser importante. Es cierto que en esa frase de la importancia de la vacunación se supone que disminuye los riesgos de contagio a la hora de salir, pero bueno, eso es una traspolación que a veces es difícil, digamos, transmitirla. O sea, yo lo que noto acá, otro dato de la encuesta, Pablo, que noto que va a haber que laburar mucho con ese 22% de gente que dice que no votaría ninguna de las fuerzas que preguntaron, y que es mucho, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Hay gente que dice que no quiere ni votar, que hoy no votaría ni al Frente de Todos, ni a Juntos por el Cambio, ni al Frente Federal, que uno habla, puede ser Randazzo, puede ser Labañismo, puede ser Moreno, como decís vos, ni al Frente de Izquierda, ni a Expert. Digamos, es mucho, ¿no? El 22,1 es una franja que te da vuelta una elección, pero tranquilamente, ¿no? Va a haber que trabajar mucho más allá del discurso ya conocido de las distintas fuerzas. Sí, digamos, si uno lo fuerza, diría que es el tercer espacio, digamos, claro, ¿no? Pero, sí, pero también es cierto que no hay un comportamiento homogéneo, y como vos decís, digamos, es un número alto, también porque entiendo que la cuestión electoral hoy no está dentro de las prioridades digamos, de la gente. Creo que hoy hay otras prioridades y también eso es un factor a tener en cuenta a la hora de ese posicionamiento. Yo creo que en la medida que el proceso electoral avance, se definan los candidatos y también la situación pueda mejorar un poco, yo creo que ese número va a ir bajando sensiblemente, porque también es cierto que bueno, que ese segmento termina tomando alguna posición. Ya lo hemos visto en otras elecciones donde, bueno, Cambiemos fundamentalmente creció mucho de las pasos a la general, y en ese sentido me parece que tampoco hay que tener, digamos, hay que considerarlo como un espacio que, digamos, que bueno, que va tomando forma con el correr del proceso electoral también. Claro, vos prevés de alguna manera que haya un corrimiento más hacia el centro de las propuestas electorales, al menos de los partidos mayoritarios, para captar a esos sectores, dado que hasta ahora lo que se ve con mayor firmeza, si se quiere, son las posiciones más extremas que estarían dentro de cada una de las coaliciones, ¿no? Que estarían ganando espacio. ¿A vos te parece que va a haber un corrimiento de esa propuesta? Mira, yo creo que, digamos, hoy lo que significa correrse al centro, a veces me parece que significa dar demasiadas concesiones al esquema tal cual está. Cuando discutíamos 2019, parte de la discusión era si el Frente de Todos podía cambiar el esquema de ganadores y perdedores que había dejado planteada la gestión de Macri, y yo creo que la discusión todavía pasa por ahí. Me parece que cuando uno habla de espacios también tiene que darle contenido, y qué significa correrse hacia el centro. Yo creo que hoy las fuerzas tienen que reconocer que la sociedad está muy desgastada, está cansada por la crisis sanitaria, está desgastada por la crisis económica. El proceso de retroceso económico ha sido muy fuerte, no solo para los sectores más vulnerables, sino también para los sectores medios, comerciantes, y entonces me parece que en ese sentido hay que tener, digo, yo no sé si significa eso correrse hacia el centro, pero sí creo que las fuerzas deberían tener o deberán tener una sensibilidad para poder dialogar con un sector que hoy está cansado,
digamos, está desgastado por estas razones que mencioné y que necesita también respuestas, ¿no? Entonces me parece que parte del diálogo con ese sector pasa por ahí, al menos desde mi punto de vista. Después correrse hacia el centro yo creo que es difícil porque las dos fuerzas mayoritarias, el proceso termina de alguna manera subsumiendo a otros espacios. Pienso en los libertarios y Cambiemos. Me parece que ahí, si bien hay un proceso, digamos, un proceso de valorización de esa fuerza, pero me parece que en última instancia termina siendo subsumido por Cambiemos, por el ala más radicalizada quizás. Entonces, digo, hay que ver cómo las distintas fuerzas pueden lograr un discurso que rompa con esa polarización. Y una propuesta, sobre todo. Sí, claro. Pablo, te quería preguntar justamente eso, me sacaste la pregunta, pero ahí se está hablando, o por lo menos algunos sectores están proponiendo hacer una gran paso opositora en la provincia de Buenos Aires, como la patria chica, digamos, del kirchnerismo. De hecho, Esper ha hablado con Mauricio Macri, ha hablado con Horacio Rodríguez Larreta, la semana que viene se junta con Carrió. ¿Vos le ves alguna posibilidad, algún impacto que pudiera tener sobre el electorado de la provincia el hecho de que hubiese una PASO y que Esper y Juntos por el Cambio fuesen juntos, o es un electorado demasiado similar como para que mueva el amperímetro eso? No, yo creo que ahí lo que se está discutiendo es, digamos, para decirlo en términos universitarios, es el poroteo, digamos, ¿no? Todos los votos suman, y yo creo que para Juntos por el Cambio incorporar al espacio la mayor cantidad de votos es muy importante. La estrategia, uno ya vio que la estrategia de las PASO termina favoreciendo al PRO, digamos, porque es la fuerza mayoritaria dentro de Juntos por el Cambio y en relación a los libertarios, digamos, ¿no? Si uno toma más o menos las tendencias, Esper sacó el 2% en 2019, tiene una expectativa de votos cerca del 2,5%, del 3%, y bueno, y Juntos por el Cambio está arriba del 25, 27, 28, entonces yo creo que no es una interna o una PASO que pueda definir otro candidato que no sea, digamos, incorporar a ese espacio a los sectores minoritarios que le pueden sacar 3-4 puntos porcentuales que pueden ser decisivos. Otra cuestión que tiene la encuesta, Pablo, es llamativa, es que pese a la situación económica bastante mala, la imagen de Alberto Fernández no está tan mal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muy buena 30,9, buena 13,6, digamos. Ahí tenés 44% de imagen positiva, digamos, de Alberto Fernández, ¿no? ¿Cómo habría que leer esa situación? Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver que bueno, que también hay un reconocimiento de la gestión del presidente. Si bien la imagen positiva es aceptable, y yo creo que en ese sentido el reconocimiento personal al presidente está, y también me parece que se reconoce que la crisis es global, que no tiene una responsabilidad estricta el presidente en la generación de la crisis. Entonces me parece que ahí hay un aspecto, un factor que el gobierno puede tener a favor, pero después me parece que bueno, que hay otras situaciones que tienen que ver con ciertas expectativas. Por ejemplo, cuando uno pregunta sobre si está a favor de la suspensión de las exportaciones de la carne, casi un 35% dice estar a favor, y cuando preguntamos si cree que será efectiva la medida, solamente un 18%. Con lo cual la lectura que yo hago es que la sociedad también entiende que es muy difícil ponerse de acuerdo hoy con algunas cuestiones y algunas políticas, digamos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la idea de la fuerza que le puso el presidente a la idea del consenso y del diálogo, me parece que en ese sentido también hay un reconocimiento de que no funciona tanto, aunque sí entiendo que hay un reconocimiento
a su tarea, y también a que no es el responsable de la crisis, digamos, ¿no? De esta crisis, sino más bien que está tratando de llevar adelante una crisis que es muy complicada, muy compleja, porque se conjuga lo sanitario y lo económico, pero también que es una crisis global, digamos, ¿no? Después habrá situaciones en las cuales cada país, cada gobierno actúa mejor que otro, eso es así, pero bueno, por eso que trato de marcar algunas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con ese reconocimiento, pero también con el reconocimiento de que algunas estrategias también la sociedad entiende que no son viables, como por ejemplo la idea de ponerse de acuerdo entre distintos sectores, ¿no? Sobre todo cuando hay un interés económico. Sí, seguro. Pablo, la última. También midieron la imagen o preguntaron la imagen de Axel Kicillof. Ahí te da más negativa que positiva. ¿Qué es lo que está valorando la gente o no valorando de la gestión de Axel Kicillof? Mira, nosotros venimos midiendo la imagen del gobernador ya hace varios meses, y lo que nosotros vemos es que la imagen negativa se parece bastante a la imagen negativa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo mismo le pasa a Máximo Kirchner, digamos, ¿no? Tienen esa característica, digamos, ¿no? Que arrastran una imagen negativa. Yo creo que para un sector de la sociedad que se define claramente como antikirchnerista, considera que la imagen es mala, y sobre todo muy mala. Cuando uno ve la imagen de la vicepresidenta, el componente de la negativa, que es mala y muy mala, fundamentalmente es muy mala, la mala es casi irrelevante. Y en el caso de Kicillof y de Máximo Kirchner, yo creo que tiene que ver un poco con ese proceso. Y después me parece que también nosotros en otros trabajos lo venimos viendo, hay un reconocimiento de la gestión, aunque bueno, digamos, hay también un componente ideológico que suma para el negativo. Ahí está. Pablo, te agradecemos mucho, como siempre, y bueno, te vamos a andar llamando con el nuevo trabajo seguramente que van a hacer hacia finales de este mes. Sí, como no, les agradezco mucho el contacto y a disposición para cuando quieran. Chao, buenas tardes. Chao, Pablo. Buenas tardes. Bueno, pasó Pablo Romá de Circuitos, la consultora.